Saludos a todos ustedes. Estamos aquí el día de hoy para culminar lo que son esta serie de actividades correspondientes al llenado del partograma. En verdad es un placer para mí estar acá hablando con ustedes, dándoles estas instrucciones para que de alguna manera ustedes tengan la capacidad de interpretar y llenar un partograma para que en cualquier circunstancia, por ejemplo, si usted se encuentra en la sala de parto y un médico está llenando el partograma y usted lo ve, usted sepa identificar si ese partograma está bien, si está mal, si la paciente no se está encauzando de la manera adecuada, si la paciente está teniendo problemas. Por eso es que muchas veces el decir que solamente el médico debe llenarlo, debe saber cómo llenarlo, no es así. Todo el personal de salud debe saber no solamente cómo se llena, sino identificar si un partograma está bien o está mal para poder ayudar a una paciente en caso que lo requiera. Recuerden que por la masificación, la cantidad de pacientes que acuden, muchas veces el personal médico se ve agobiado y no tenemos la posibilidad de poder vigilar siempre a todas las pacientes de la misma manera, motivo por el cual que el personal de enfermería, por ejemplo, tenga este conocimiento, va a permitir que en estos casos la paciente pueda tener una vigilancia correcta para que de alguna manera su parto se encauce de una forma normal, con una evolución normal. Y si no es así, que lo pueda identificar tempranamente para poder ayudar a esta paciente. A continuación vamos a finalizar con dos temas que vamos a decir nos van a permitir identificar esto que le estoy mencionando. Y es lo que corresponde a las alteraciones que se pueden presentar en el partograma y por último alguna condición en la cual nosotros debemos reconfigurar el partograma. Existen, por ejemplo, la ruptura espontánea de membranas, es decir, el momento que yo voy a evaluar a la paciente puede presentar una ruptura de membrana y comenzar a perder líquido. En ese momento, nosotros debemos establecer o reconfigurar la curva de alerta, que esto ya lo vamos a ver de manera práctica. De igual manera, debemos manejar un concepto que es la desviación de la curva hacia la derecha. Toda paciente que la curva se desvía hacia la derecha es una condición que indica alerta, y lo que es la característica estacionaria de la curva de alerta cuando la tendencia es a no cruzarse. Recuerden que ya vimos que la curva de la paciente con respecto a la dilatación y con respecto al descenso se cruzan del lado izquierdo de la curva. Esto es la evolución normal del trabajo de parto. Es decir, que cuando nosotros vemos esta característica, esto nos quiere decir que el trabajo de parto está encauzado de una manera normal, de una evolución normal. Si este cruce no se produce, si por el contrario tenemos una tendencia estacionaria, es decir, que vamos a tener curvas que no se cruzan en ningún momento en esa evolución mientras se encuentra del lado izquierdo, entonces esa tendencia estacionaria nos va a decir o nos va a dar el alerta que esta paciente está teniendo alteraciones en la evolución del trabajo de parto. Y de ahí la importancia de ver esta explicación práctica, que es bastante corta y concisa, para que ustedes entiendan lo que es un partograma normal y un partograma patológico. Antes de iniciar la explicación, les recuerdo que vayan de alguna manera haciendo la parte práctica para que ustedes vayan identificando, vayan haciendo y de esta manera poder internalizar lo que es este aprendizaje. Recuerden que el aprendizaje no es la parte teórica, el aprendizaje es adquirir la competencia, es decir, que ustedes sean capaces de llenar el partograma. A continuación, les dejo con la explicación. Ahora, si tenemos el caso en que la paciente presente algún tipo de alteración, el partograma nos va a permitir determinar que existe una alteración en la evolución normal del trabajo de parto. Y así tenemos, por ejemplo, que si para la tercera evaluación comenzamos a tener una dilatación cervical de características estacionarias, es decir, que tenemos que de 6 aumentó en 2 horas a 7 centímetros y que la presentación todavía no ha llegado al segundo plano de Hodge, vamos a ir teniendo características en la gráfica diferentes
No vemos el típico cruce que podemos observar en una evolución natural y normal del trabajo de parto, entonces vamos teniendo esta tendencia. Por supuesto, recuerden siempre que deben llenar cada una de las características en cada momento de las evaluaciones. En este caso podemos inclusive recortar el tiempo de evaluación, ya que existe una tendencia diferente a lo normal. Podemos adelantar la evaluación a la quinta hora. Así tenemos que la dilatación cervical se mantiene en 7 centímetros, que la presentación se mantiene en el mismo plano de evaluación. En este caso la gráfica se desvía hacia el lado derecho de la curva de alerta. Entonces en este punto debemos intervenir. Otra situación que se puede presentar es el caso en que la paciente cambie sus características, es decir, que en la segunda evaluación presente una ruptura espontánea de membrana, que lo podemos colocar con la sigla REM en esta zona o lo podemos colocar en las observaciones. Pero ¿qué ocurre acá? Que como cambia la condición de la paciente, tenemos que reconfigurar la curva de alerta. Sus características son de primigesta con membranas rotas. Colocamos la plantilla desde el momento en que ocurre el cambio, es decir, entre los 6 y 7 centímetros de dilatación. Allí vamos a colocar la curva de alerta, es decir, colocamos siempre la curva de alerta en la línea de base y colocamos P4 en esa zona, y de allí, de ese momento, se reconfigura la curva en esta zona. Es decir, que a partir del momento en que hay ruptura prematura de membrana, es decir, por ejemplo en este caso entre 6 y 7 centímetros de dilatación, se coloca la curva de alerta que corresponde con P4, ya que P4 es primigesta con membrana rota. Desde ese punto se reconfigura la curva de alerta. Bueno, hasta aquí esta actividad correspondiente al llenado del partograma. En verdad ha sido un verdadero placer, un verdadero orgullo inclusive para mí poder estar en este espacio enseñándoles cómo llenar el partograma. Tienen el manual, eso es de ustedes, ese es un manual que les va a servir para ustedes poder consultarlo ante una duda, para poder llenar el partograma. También van a tener esta actividad ya grabada, esto va a quedar en mi canal de YouTube, Neda Ngio. Ustedes van a poder acceder a él en el momento que ustedes quieran. Muchísimas gracias en verdad por la invitación a dar esta actividad. Para mí, en verdad, les repito, es un verdadero placer y bueno, no me queda más sino felicitarles por haber llegado hasta aquí conmigo, haber recorrido todo este camino para llegar a este punto en el cual ya somos capaces de llenar e interpretar el partograma. Mi canal de YouTube está disponible, tiene una gran cantidad de material que les va a aportar muchísimo, inclusive están participando otros profesores, otros colegas que se están sumando a esta iniciativa que en verdad, les repito, como le dije en la primera clase, es para honrar a la doctora Gloria Neda Blasco. Recuerden que la doctora Neda fue importantísima por muchísimos años para el hospital, para nuestras pacientes. Y aquí emplazo a la directiva del Hospital Ruiz y Páez, alguien que pueda de alguna manera tener alguna decisión al respecto, que yo propongo, y lo hice cuando ella falleció, propongo que la sala de parto del Hospital Universitario Ruiz y Páez lleve el nombre de la doctora Gloria Neda. En verdad, esa es una petición que ya yo hice y que lo vuelvo a hacer mediante este medio, para que si algunos de ustedes tiene la oportunidad o tiene la decisión o puede conversar con alguien que pueda tomar esta decisión, miren, esto sería en verdad fabuloso para todos nosotros. Que la sala de parto del Hospital Universitario Ruiz y Páez lleve el nombre de la doctora Gloria Neda. Me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad.